Vamos a leer la bienaventuranza, la séptima bienaventuranza que se encuentra en el versículo 9 de Mateo capítulo 5. ¿Sí? El versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. En otras traducciones u otras versiones dice bienaventurados los reconciliadores. En otras dice bienaventurados los que buscan la paz. Es importante que notemos estas palabras porque todas tienen un significado importante. Algunos le llaman la bienaventuranza de los que derriban barreras. ¿Somos mujeres que derribamos barreras? ¿O somos las que construimos barreras separatorias? Bienaventurados los pacificadores. Esto tiene que ver, por supuesto, con la paz. Pero la palabra paz en la Biblia tiene un significado mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Nosotros escuchamos la palabra paz y decimos, bueno, paz es la ausencia de conflictos, ¿no? Un país está en paz con otro porque no hay guerras. Simplemente decimos eso, que la paz es la ausencia de conflicto, que paz es tranquilidad, quietud, reposo. Pero sin embargo en el hebreo, en la palabra de Dios, en las escrituras, se traduce shalom. Habrán escuchado nombrar esta palabra. Es el típico saludo de los judíos, del pueblo de Israel, shalom, que es paz. Pero el significado de esta palabra shalom no es solamente paz, sino que también es bienestar, prosperidad, serenidad y felicidad. Entonces cada vez que ellos se saludaban, o hasta el día de hoy se saludan, y dicen shalom, están deseándole a la otra persona no solamente la ausencia de conflictos, no solamente que tenga paz, serenidad, sino que también que tenga bienestar, que tenga prosperidad y que tenga felicidad. Ese deseo va todo junto en la palabra shalom. Entonces, cuando nosotros hablamos de los pacificadores, hablamos de personas que no solamente anhelan la paz, ya sea con el prójimo o entre personas, sino también le desea bienestar, prosperidad y felicidad. En el Nuevo Testamento la palabra paz se nombra 88 veces. Miren si es una palabra importantísima en el lenguaje del cristiano, en el corazón y en el deseo del cristiano. Recordarán las epístolas paulinas. La característica es el saludo del comienzo y del final de cada una de las cartas, saludando, deseándoles a los que escuchaban o leían esas cartas paz, gracia y paz muchas veces. Y cuando saludaba, cuando se despedía también, os saludo con la paz del Señor. Entonces había allí un peso en ese saludo que iba mucho más allá de la simple paz que conocemos nosotros. Jesucristo mismo le dio un peso, una importancia a la palabra paz más de la que podemos imaginarnos. Él en un momento a los discípulos les dice, esto lo pueden encontrar en Juan capítulo 14, versículo 27, les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no es esa paz que es pasajera. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque yo les dejo mi paz. Quizás el Señor Jesucristo no nos dejó herencias, y no, de hecho no, materiales, son todas espirituales. Pero una de las herencias espirituales que nos dejó es su paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Qué bendición, qué maravilloso es que Cristo se fue, pero nos dejó su paz. Y esa paz tiene que ver con una bendición mucho más amplia de lo que nosotros pensábamos, como estuvimos viendo recién. Entonces, estas personas que dicen que son los pacificadores, estos bienaventurados, son los que buscan esta clase de paz para el prójimo, para otra persona. Vean que no dice, bienaventurados los que aman la paz. Por supuesto que hay que amar la paz, pero no basta con eso, con amarla, porque amar la paz
sería ser una persona pacífica, que no le gustan los conflictos y con tal de evitar los conflictos, bueno, mantiene un perfil bajo, no discute con nadie. Uno diría, qué bien, qué persona tan tranquila, tan pacífica. Bueno, sí, es una persona pacífica, pero no es a lo que se refiere la bienaventuranza. La bienaventuranza se refiere a los pacificadores, los que buscan la paz, los que buscan la reconciliación, los que derriban barreras. Eso significa que son personas activas, no pasivas. Y para encontrar paz muchas veces hay que enfrentar conflictos. A ver, no me refiero a que por la paz vamos a estar peleando, pero muchas veces demanda de nosotras enfrentar situaciones difíciles con tal de obtener la paz. A ver, un ejemplo, en un trabajo. En un trabajo uno está viendo que hay situaciones que no están bien, que no agradan a Dios y que son perjudiciales. Pero uno es una persona pacífica, no quiere problemas, entonces no dice nada y soporta la situación, nada más. ¿Qué puede llegar a pasar? Si Dios no interviene, por supuesto, es que esa situación empeore. Ahora, una persona pacificadora, a riesgo de a veces ser malentendida, a riesgo de a veces no encontrar la respuesta que quiera, prefiere intervenir y provocar, no digo una discusión, pero sí por lo menos una situación donde se analicen las cosas que están sucediendo y se encuentre la paz. Eso es un pacificador, una persona que, por supuesto que con la gracia del Señor, con amor y con respeto, educación y todo lo pertinente, busca reconciliar. A veces yo quiero aclarar esto porque a veces puede ser confundido con personas que son confrontativas y que a veces dicen, yo prefiero ir y decirle la verdad en la cara, ir y decirle y no, porque puede sonar un poco a eso, a que yo lo que estoy diciendo es de confrontar situaciones en busca de la paz, en querer ir y decir la verdad y no me importa a quién le pegue. No, no esa clase de persona. No ese es el pacificador, porque eso es lo único que va a obtener es un conflicto mayor, es un enojo mayor de parte de la otra persona. A ver si se entiende. Un pacificador es el que busca la paz y para lo cual se requiere acción, se requiere participación. Y yo quiero aclarar que a veces esa participación no es muy confortante, no es fácil muchas veces. Demanda de nosotros riesgos. Les voy a dar un ejemplo. Hay una clase de pacificadores que podemos decir en rasgos generales, que no necesariamente tienen que ser creyentes, pero son pacificadores, porque buscan el bienestar de otras personas. Ejemplo, los médicos buscando la cura de la enfermedad de un paciente, los científicos buscando las medicinas para la cura de los pacientes, voluntariados, personas en la Cruz Roja, en el Ejército de Salvación, en muchos lugares, Médicos Sin Fronteras, que son muchos lugares que las personas se exponen aún sin recibir nada a cambio, ni siquiera monetariamente, con tal de buscar el bienestar de otras personas. Algunos inclusive ponen de su dinero donaciones para que niños desnutridos puedan estar recibiendo alimento. Esos son un tipo de pacificadores que están haciendo una obra preciosa a los ojos de Dios. No significa que con eso ganan la salvación, pero sí es un atributo divino, es algo que brota del corazón de Dios y a Dios le agrada. Personas que buscan la paz, que buscan el bienestar de otros. No hay muchos, pero los hay. Y yo creo que ahora en este tiempo de pandemia mundial, se está reconociendo mucho a los médicos, a las enfermeras y a todos aquellos que trabajan exponiendo sus cuerpos a pesar del riesgo de ser muertos, y de hecho muchos han muerto, muchos médicos, por estar trabajando en medio de esta situación. Bueno, esos son una clase de pacificadores. Hace poquito escuchaba a un hermano, amigo nuestro, que es médico y además es misionero, que decía que no veía la hora que se abran los aeropuertos para viajar a África, porque él sabe que cuando la pandemia llegue allí, nadie se va a acordar del pueblo africano. Ellos no están en los medios de comunicación, a nadie les importa. Pero este médico dice, yo quiero estar ahí para cuando la pandemia llegue y pegue en ese lugar. ¡Wow!
la mayoría de nosotros, me incluyo, estaríamos huyendo de la pandemia. Huyendo de, la pandemia está allá, bueno, ahí no voy. O la pandemia está en mi país y está muy grave, me voy a otro. Sin embargo, hay gente, maravillosas personas que Dios ha colocado en sus corazones esta virtud de ser pacificadores, de buscar el bienestar de otros a expensas de su propio bienestar. Estas personas son las bienaventuradas. Y específicamente en este versículo, en esta bienaventuranza, habla de lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Porque lo que veníamos viendo en todas las bienaventuranzas, hablaba de eso, de la relación con el prójimo, con los que tenemos cerca, más allá de los que podemos ayudar desde lejos, a los que tenemos cerca. Primero y principal, porque hay 3 áreas en las que nosotros podemos ser pacificadores o reconciliadores. En la primera, por supuesto, es en nuestra propia relación con los demás, ¿no? Es cuando el Señor nos dice que somos bienaventurados porque tenemos buenas relaciones, sanas relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, relaciones sanas. Somos personas que buscamos la paz en todas las esferas de nuestra propia vida y en todo nuestro entorno. A ver, esto tiene que ver con no ser personas conflictivas, porque que las hay. Personas que están constantemente buscando discusión, problemas, peleas, altercados, diferencias, personas que no están en paz en sus propios corazones y constantemente están enojados y discutiendo con otras personas por su propia falta de paz, por supuesto, pero que justamente es todo lo contrario a lo que esta bienaventuranza habla. Son personas conflictivas, personas que no buscan la paz, buscan la guerra, mejor dicho. Bueno, es tiempo de que nosotras mismas analicemos nuestra propia conducta, en nuestro propio hogar. ¿Qué es lo que hacemos en cuanto a nuestras relaciones? ¿Cuáles son las respuestas que salen de nuestra boca? ¿Son de apoyo, de ánimo, de aliento? ¿O son palabras que traen conflictos, que pueden ofender a otras personas, que pueden traer enojo y que estamos buscando siempre una razón para discutir? Bueno, el Señor nos ayude a analizar nuestro propio corazón y darnos cuenta de esto. Dice Romanos 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por supuesto que hay situaciones difíciles que las mujeres, las hermanas o los hermanos creyentes tienen que a veces lidiar con un cónyuge o con un familiar, con alguien en su propio trabajo, conflictiva y que busque siempre pelea. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En cuanto dependa de nosotros, estar en paz. Si la otra persona busca discusión, nosotros evitar la discusión, ¿sí? En cuanto dependa de nosotros, estar en paz. ¿Qué otro tipo de llamado a la reconciliación tenemos en esta bienaventuranza? Dijimos nosotros con el prójimo. Pero también nos llama el Señor a ser reconciliadores entre 2 personas, entre otras 2 personas, que puede ser un matrimonio, una suegra y una nuera, un tío y una sobrina, situaciones que muchas veces se dan en el plano de la familia, ¿verdad? Y a veces se nos llega a nosotros el comentario o una de las personas implicadas viene y nos cuenta la situación. La pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta ante esa situación? ¿Nos ponemos del lado de la persona que nos está contando y le echamos leña al fuego y le empezamos a decir, sí, tenés razón, no, la otra persona actuó muy mal con vos, te dijo eso, no puede ser, ¿no? Vos tenés que responderle y tenés que contestarle y tenés que defenderte y tenés que decirle que no puede ser. Esa es nuestra actitud de agregarle al problema más discusión y más pelea. O nuestra actitud es, por el contrario, decirle, mira, si esto está sucediendo en tu vida con esta familiar, seguramente Dios está tratando con tu corazón, Dios está pidiéndote que una vez más perdones, que una vez más soportes en amor, que lo hagas por el Señor, no porque la otra persona merezca,
que trates de ver en qué puedes hacer, qué puedes corregir para que la otra persona esté en una mejor relación con vos. ¿Cuál es nuestro consejo? Sé que muchas de las que me escuchan en todos estos meses han estado haciendo el curso de consejería precioso. Bueno, ¿qué le aconsejamos a esa persona que se nos acerca? Porque nosotros no necesitamos, tener una consejería formal para decir somos consejeras. Es hermoso y es bueno cuando de una manera formal alguien de la iglesia, ay, necesito un consejo, ay, por favor, hablemos tal día, tal hora, llámame por teléfono que necesito que vos me des un consejo. Bueno, ahí es como que nosotras tenemos nuestras antenas listas, le buscamos la palabra de Dios, oramos y decimos, ay, bueno, sí quiero dar un consejo de acuerdo a la palabra. Pero a veces en el diario vivir, en lo cotidiano, las personas también no sé si nos preguntan, nos comentan cosas y esperan un comentario de parte nuestra. Y ahí también estamos aconsejando, ahí también tenemos que aconsejar bíblicamente y llevar a la otra persona a Cristo, ¿sí? Y que pueda ver en la situación que está viviendo, más allá de sus ojos naturales, y pueda ver el obrar de Dios en su propio corazón a través de la circunstancia que está viviendo. Entonces esa es una persona pacificadora que busca y le busca la vuelta a la situación para que haya reconciliación. A veces puede tocarnos inclusive mediar entre dos personas. No es fácil, no es lindo, no es grato. A veces llevamos la peor parte. A veces, ¿no? Como se dice normalmente, el que se mete sale perdiendo. Y no es porque uno quiera meterse, sino porque uno quiere ayudar. Bueno, si nos piden ayuda, está bueno que ayudemos. Por supuesto que si no nos piden, uno se estaría metiendo. Pero es bueno si en algo podemos servir a los demás, estemos dispuestas. No que tengamos la actitud de, bueno, cosa de ellos que se arreglen, yo no me meto. No, porque Dios nos llamó a reconciliar, a ser pacificadores, a buscar la paz entre hermanos, entre familia, entre amigos, a buscar la paz. ¿Y de qué otra manera también el Señor nos llama a ser reconciliadores? Esto lo vamos a leer en la palabra de Dios. A reconciliar a otros con Dios, justamente. Previo a esto tenemos que haber sido personas que primeramente hayamos sido nosotras reconciliadas con Dios. ¿Y cómo obtenemos esa reconciliación? ¿Cómo obtenemos paz para con Dios? Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, un versículo maravilloso. Dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo hemos sido reconciliadas con Dios. Por medio de la fe que nosotras hemos depositado en Él, Él nos declara justos por haber nosotras creído en Él, por haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, por haberle pedido perdón por nuestros pecados, por habernos arrepentido de nuestra maldad. El Señor nos justifica. Cristo nos justifica. Nos declara justos porque Él pagó por nosotros el castigo de nuestro pecado. Entonces somos declarados justos ante Dios. ¿Cómo somos declarados justos? Mediante Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Reconciliación con Dios. Trae paz para con Dios. Antes éramos enemigas de Dios, ahora somos amigas de Dios. Estábamos en guerra contra Dios, ahora hay paz para con Dios. Esa es la paz tan maravillosa que uno recibe cuando uno entrega su vida a Cristo. Entregas tu vida a Cristo y lo primero que la gente te dice, inclusive cuando lo hace, es ¡qué paz! Siento que una mochila de 100 kilos se me quitó de la espalda. ¡Qué paz! Esa es la paz de la reconciliación con Dios. Una paz que en este mundo no hay, no existe. Podemos pasar por pruebas, dificultades, adversidades, pero nada ni nadie nos puede robar esa paz, que es la paz de saber que somos hijas de Dios. Es una paz de un precio incalculable, que es la que nos dejó Jesús cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la paz que experimentamos nosotras. Y por supuesto que al experimentarla queremos compartirla con otros.
¿Por qué? Porque Dios pone ese deseo en nuestro corazón. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios. Ahí vamos a leer varios versículos si los quieren buscar. 2 Corintios capítulo 5, las espero. 2 Corintios capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 17 al 20. Porque es maravilloso este pasaje acerca del ministerio que nos dejó el Señor. Si vos te preguntabas, ¿cuál será mi ministerio? Bueno, acá tenés claramente lo que el Señor desea en tu vida para que le sirvas. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto habla de la conversión. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, lo que veíamos recién, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio nos dio? La reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, dice el versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por nosotros, por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese tiene que ser nuestro ruego a aquellas personas que no conocen al Señor. Te ruego, reconciliate con Dios. Dice el Señor a través del apóstol Pablo, nos dice a nosotros el Espíritu Santo que nuestro ministerio es el de la reconciliación, de llevar a otras personas a los pies de Cristo, de presentarles el plan de salvación, presentarles el evangelio precioso de Jesucristo, que es el único que trae paz a los corazones, que es el único que puede dar salvación y vida eterna, solamente por creer en Él, no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo, sino por gracia, por amor, es que Él nos salva, y solamente por haber depositado toda nuestra confianza y nuestra fe en Él. Este mensaje tan hermoso es el que está en nuestros labios y en nuestro corazón, debe estarlo, para compartirlo con otros y rogar por medio de nuestras vidas. El Espíritu Santo les ruega que se reconcilien con Dios. Este maravilloso ruego y clamor de parte del Señor tiene que ser oído, y nosotras somos el instrumento en las manos de Dios para que este ruego sea escuchado. Somos nosotras las embajadoras del reino de Dios, las que debemos llevar este mensaje para que sea escuchado. Entonces, esta maravillosa bienaventuranza, además de ser desafiante para nuestros corazones, tiene una hermosa promesa. Dice que bienaventurados quienes, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No cualquiera será llamado hijo de Dios. Acá dice que los pacificadores. Es como si dijera, los pacificadores serán reconocidos como hijos de Dios. Recibirán el estado de ser hijos de Dios. Serán considerados realmente hijos de Dios. Es un título de honor el que el Señor nos está dando. Porque hijos de Dios significa que somos como Dios. Por supuesto, somos creados a imagen y semejanza de Él, pero no siempre los atributos de Dios se manifiestan en nuestras vidas. Bueno, si se manifiesta el atributo de ser pacificadoras, de ser reconciliadoras, de ser mujeres que derriban barreras, el Señor dice que se nos otorga el título de ser llamadas hijas de Dios, porque somos semejantes a Él en la tarea que realizamos, porque Dios, como leímos recién, reconcilió consigo al mundo, a la humanidad. ¿Cómo? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Creo que ese acto de amor ninguna de nosotras haríamos por nadie. ¿Quién de nosotras, porque hay alguien que esté peleado con nosotras, le entregaríamos a nuestro propio hijo? O sea, es algo ilógico. Pero sin embargo Dios, siendo que nosotras éramos las que estábamos enemistadas con Él por causa de nuestro pecado, siendo nosotras las rebeldes, las desobedientes,
las que merecíamos el infierno por nuestro propio pecado, para Él reconciliarnos con Él, ¿qué hizo? Envió a su Hijo para que obtengamos salvación. No tuvimos que hacer nada nosotros, cuando nosotros deberíamos haber sido las que hagamos algo para obtenerla, pero no hay nada que podamos hacer para obtener la salvación y el perdón de Dios. Sin embargo, Él sí. Él era el único que podía hacer algo para salvarnos a nosotros. Y ese algo era la misma sangre de Jesucristo. Qué precio tan alto tuvo que pagar Dios para reconciliarnos a nosotras, para que podamos tener paz con Él. Qué privilegiadas que somos, hermanas amadas, qué privilegiadas que somos al recibir este regalo maravilloso de la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo no vamos a procurar que esta paz que está en nuestros corazones reine en nuestro hogar primeramente, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra casa, que sea una casa tranquila, pacífica, donde se respire paz, y en torno a las amistades, las relaciones, en todo lugar, ser personas que siempre traigan paz y no guerra. Esta maravillosa bienaventuranza, una vez más, nos desafía a mirar nuestro corazón, a reflexionar, a escudriñar nuestra alma, si realmente somos mujeres que buscamos la paz en todos los ámbitos en el cual nos encontramos. Y vamos a la octava y última bienaventuranza. Esta tiene 3 versículos, así que los vamos a leer a los 3, desde el versículo 10 al 12 del capítulo 5 de Mateo. La última bienaventuranza tiene 3 ejes, podemos decir, o 3 aristas. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestra recompensa, su premio, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tremenda bienaventuranza, y creo que oportuna aventuranza para el tiempo en que estamos viviendo. La persecución, esta palabra que hemos y estamos escuchando mucho en estos tiempos. No porque quizás aquí en nuestro país, en el lugar donde vivimos, haya un tipo de persecución muy fuerte o muy hostil, pero sí sabemos de muchos hermanos nuestros que hasta el día de hoy en muchos países están padeciendo. ¿Qué es la persecución? Podemos decir que es, como una definición, que es la colisión, o sea, el choque entre 2 sistemas de valores irreconciliables entre sí. ¿Por qué existe la persecución? Porque hay un choque, una colisión de 2 sistemas de valores que son irreconciliables entre sí. No hay manera que se pueda reconciliar. Si miramos hacia las bienaventuranzas anteriores, podemos decir que son todas apropiadas, o mejor dicho, cada una de ellas habla acerca de lo que como discípulas de Jesús estamos destinadas a hacer. Pacificadores, compasivos, de corazón puro, destinadas a lo cual, por supuesto, tenemos que poner nosotras nuestra parte para que lleguemos a hacerlo, pero que el Señor nos quiere llevar a vivir cada una de esas bienaventuranzas. Y esta última también es una aventuranza que estamos destinadas a vivir, a ser perseguidas. Es algo que no debe sorprendernos si hay persecución o si llega a levantarse persecución contra nosotros. No debe sorprendernos. Por el contrario, debe sorprendernos si no la hay. Debe sorprendernos si realmente en este mundo está todo tan tranquilo que somos aplaudidos por el mundo. Ahí debería llamarnos la atención, porque dice en estas mismas bienaventuranzas, en el paralelo del Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 26,
Jesús agrega después de la bienaventuranza un ay, los ayes del Señor Jesús. Y dice en ese versículo, ay de los que, ay de vosotros, dice, cuando los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Por supuesto que si uno dice, tengo un buen testimonio y la gente habla bien de mí, es bueno, por supuesto que es bueno. Pero puede ocurrir que aún con un buen testimonio, las personas hablen mal, mintiendo y calumniando acerca de nosotros. No nos sorprenda, porque como vimos en el último versículo, dice que estos son señales que estuvieron en los profetas antes que nosotros. Si recibimos persecución, si recibimos rechazo por el mundo, esto es una señal de que somos verdaderos y genuinos hijos de Dios. Por supuesto tenemos que estar siempre alerta, siempre preparados, no tomarlo como algo personal, digamos, sino saber que es por causa de Cristo y del Evangelio, porque es una manera muy diferente de tomar este tipo de persecución. Hay distintos tipos, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. En el tiempo de los primeros cristianos, ya después que Jesús había muerto y ascendido al cielo, comenzó el crecimiento de la iglesia. Y cada tanto se desataba persecución a los cristianos, con excusas, con mentiras, los acusaban de que hacían cosas horribles en las reuniones de ellos. Cualquier problema que había, hasta era popular el dicho de que si no llueve es por culpa de los cristianos. Si hay cualquier catástrofe era por culpa de los cristianos. Porque claro, como ellos no adoraban al Dios de la lluvia, al Dios del sol, al Dios de los mares, entonces era culpa de ellos de que había mucha lluvia porque ellos no lo habían adorado al Dios de la lluvia. Y cosas así. Cualquier motivo en ese tiempo y hasta ahora en algunos lugares, cualquier motivo era suficiente para decir tenemos que matar a los cristianos. En ese tiempo la palabra testigo de Cristo, ¿se acuerdan que nosotros conocemos el pasaje en Hechos que dice el Señor que seremos testigos de Cristo? La palabra testigo se escribía en el griego martus, que también significa mártir. Entonces, en ese tiempo la palabra testigo y mártir, que nosotros conocemos la palabra mártir, que significa una persona que sufre penalidades, que sufre el martirio, en este caso por Cristo, un mártir y un testigo eran exactamente lo mismo. O sea, se usaba la misma palabra para describir cualquiera de las dos cosas porque era sabido también que ser testigo de Cristo implicaba ser un mártir. O sea, no había manera de salvarse de eso. Por eso en ese tiempo las conversiones eran tan genuinas y tan verdaderas. Porque aquel que confesaba a Cristo como Señor, como dueño, como amo, estaba poniéndose todo el imperio romano y el César, a todo el mundo en contra. Aquel que se bautizaba y se proclamaba ser un cristiano, era saber que en cualquier momento lo iban a perseguir, lo iban a matar. Entonces, para ellos era normal eso. Y por supuesto que lo hacían con gozo y con alegría, porque la recompensa de la salvación eterna era mucho mayor que cualquier martirio en esta tierra. Los cristianos realmente en esos tiempos se convertían de corazón al Señor, no había dudas de eso. Hoy en día a veces podemos dudar si alguna persona es realmente convertida o no, porque a veces la gente va a la iglesia, busca a Dios, pero no por la salvación eterna, por el perdón de sus pecados, sino para obtener de Dios ayuda, que resuelva sus problemas, que los sane de una enfermedad, que no está mal pedirle a Dios por esas cosas, pero no es la motivación principal por la cual debemos llegar al Señor. Entonces, esa persona quizás está años en un templo, pero nunca tuvo una experiencia de conversión genuina, porque nunca vino a Dios realmente arrepentido por sus pecados y clamando a Dios por salvación. Simplemente está ahí porque sabe que es un buen lugar, es buena gente la que se reúne ahí, quiere ir al cielo, por supuesto que todo el mundo quiere ir al cielo y sabe que esa es la manera, ¿no? Es como aquietar la conciencia, bueno, yo estoy cumpliendo y voy a la iglesia. Entonces, hoy en día está muy mezclada
También en ese tiempo, por supuesto que había muchas mezclas, pero hoy más que nunca está muy mezclada la cuestión de los creyentes y los no creyentes dentro de los templos, ¿no? Pero esa no es nuestra tarea, ni siquiera saber quién es cristiano, quién no, y mucho menos juzgar. Eso dice el Señor, que se van a ocupar los ángeles en el último tiempo, de separar la trigo de la cizaña. Es una tarea del Señor, no nuestra. Nosotros está en amar y predicar siempre el Evangelio a toda persona, porque todas, aún las que hace años que estén en los templos, son personas que Dios ama y que quiere salvar. Pero miren qué tremendo sí es predicar el Evangelio correcto, porque eso evita, en parte, de que muchas personas vengan a las iglesias, vengan a Dios con motivaciones equivocadas y que al final terminen no siendo salvas simplemente porque no se les explicó claramente la demanda del Evangelio. Si hay alguien que fue honesto al predicar y enseñar el Evangelio, fue Jesucristo mismo. Jesús tuvo una honestidad apabullante, podemos decir. Es el líder que jamás utilizó estrategias persuasivas, falsas promesas, ni especulaciones para hacer que la gente lo siga. Él, de entrada, les marcó lo que iba a representar ser un seguidor de él. Vamos a leer en Mateo 16:24, que es un pasaje muy conocido. Dice que Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ellos tenían muy en claro lo que eso significaba. Para nosotros puede significar palabras muy bonitas. Ay, bueno, sí, negarse sería negarse a uno mismo y sufrir. Pero para ellos era tomar la cruz, llegar hasta la muerte, si es necesario, por Cristo. ¿No? Él dice, entonces, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que saber que es muy probable que le pase esto. Es más, negarse a sí mismo, obvio va a ocurrir. Vamos a leer otro versículo. Dice Mateo capítulo 10, versículo 16 y 17. Les dijo a sus discípulos: he aquí yo los envío como oveja en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y ustedes pueden seguir leyendo hasta el versículo 24, toda una descripción de lo que iban a padecer los cristianos por causa de él. O sea, ninguno de los que estaba ahí escuchando a Jesús podía decir: ay, el Señor me engañó, me mintió, me predicó un evangelio light, un evangelio liviano, el evangelio de la prosperidad, de la sanidad, del bienestar, del éxito, de la conquista. No, ese no fue el mensaje y no debe ser el mensaje del evangelio. Capítulo 15 de Juan, versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, sepan que a mí me aborreció primero. El versículo 19, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero no son del mundo. Yo los elegí del mundo, los aparté del mundo, los escogí, por eso el mundo los aborrece. El Señor nos aclaró que nosotros no tenemos por qué sorprendernos si el mundo nos odia, porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos de paso en esta tierra. Los años que vivamos acá, sean 80, 90, no sé, 100 años los más fuertes, que podamos vivir en esta tierra, es un abrir y cerrar de ojos comparado con la eternidad. Es un paso nuestra vida acá en la tierra. Y nosotros como hijos de Dios, que estamos destinados a vivir para siempre, nunca morir, no tenemos que aferrarnos a este mundo, ni esperar nada de él, porque estamos de paso, somos peregrinos en este mundo. Bien, quiero comentarles un poquito para que tengamos una idea de lo que vivían los primeros cristianos en ese tiempo. Ellos primeramente eran despojados de sus bienes por hacerse cristianos. Eran odiados por sus propias familias y echados de sus casas. Perdían absolutamente todo, trabajos, vivienda, todo, herencia, todo. Pero como si eso fuera poco, eran obligados a vivir así escondiéndose. Si los encontraban en los momentos de que había mucha persecución, a algunos de ellos los metían dentro de una bolsa llena de serpientes y los arrojaban al mar. A otros los colgaban de los árboles y los golpeaban tanto hasta que se les salían las entrañas, hasta que morían.
A otros los ataban y les arrancaban las extremidades. A otros los echaban a los leones, a las fieras, a los osos. A algunas mujeres las ponían en redes y hacían que toros salvajes las cornearan. Otros eran quemados, aserrados, y infinita cantidad de situaciones que vivían. Pero los que han leído algún libro acerca de los mártires, que hay algunos testimonios que han quedado registrados de ellos, cuentan que ellos lo hacían con un gozo y una paz en el corazón inexplicable, alabando y cantando a Dios lo hacían. Y también en los años subsecuentes, cuando ha habido siempre persecución a los cristianos, conocemos historias de muchos mártires que, alabando al Señor, entregaron su vida, como lo hizo Esteban también, el primer mártir. Entonces, quizás a nosotros no nos toque nada de eso, quizás sí, no lo sabemos, pero sí sabemos de hermanos que hoy en día están padeciendo persecución en la India, en la China, en los países musulmanes. Supimos hace poco que los cristianos hoy en día, en medio de esta pandemia, los cristianos que están en la India son totalmente abandonados por el Estado, por el gobierno, justamente por ser cristianos. No se les suministra ningún tipo de atención, ni ayuda, ni nada por el estilo, por ser cristianos. O sea, los dejan morir en medio de la pandemia. Así que, hermanas, es nuestra oración que fortalezca al Señor a estos hermanos nuestros, que sin duda tendrán una hermosa y tremenda recompensa en los cielos por haber padecido por causa de Cristo. Lo que nosotras padezcamos, sí, también es difícil, porque también nos tocan a veces pasar por situaciones. Muchas veces podemos ser socialmente rechazados, la burla, el desprecio de la gente, nuestras propias familias. Hay muchos creyentes hoy en día en nuestros países, en nuestras ciudades, que la propia familia, por hacerse evangélicos, los terminó echando de sus propias casas y los considera que no son gratos, que no son hijos siquiera de su familia. A algunos se les cierran las puertas en los trabajos porque, claro, no están dispuestos a transar con las ideologías que hoy en día se están planteando. Esto es una cosa que va a suceder seguramente con maestros, con profesores, que los van a obligar a dar cierta clase de materias o enseñanzas totalmente en contra de la fe. Y bueno, ellos van a tener que optar por continuar o no con esos trabajos. Sabemos casos en Estados Unidos que muchas veces a pastores los han encarcelado o les han cobrado muchas multas por no querer casar a parejas gay, simplemente por eso, por no estar de acuerdo con el matrimonio gay. Y bueno, y sabemos que ahora está un poco acallado todo esto de la ideología de género, pero sabemos que es algo que en nuestro país, Argentina, está en vigencia y va a explotar en algún momento, y vamos a ser los cristianos duramente confrontados con aceptar o no esta clase de ideologías. Y por eso justamente viene la persecución, por tener principios morales, éticos, diferentes a este mundo, por pensar, vivir y actuar de manera diferente, porque nuestras costumbres son diferentes, porque no transamos con las ideologías de este mundo. Son los motivos por los cuales el mundo nos aborrece o nos va a aborrecer en corto plazo, porque esto es lo que viene. Estamos en los últimos tiempos y va a ser así de difícil la situación para todos nosotros. Pero no tenemos que tener temor, porque la palabra de Dios dice que somos bienaventurados. Y vamos a ir terminando diciendo que nuestra defensa y nuestra reacción ante la persecución, cuando esto te suceda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Primero, vivir como una cristiana. O sea, no cambiar nada de lo que estás haciendo a causa de la persecución. Si te impiden orar, no dejes de orar. Si te impiden leer la Biblia, no dejes de leer la Biblia. O sea, no transes con cosas que sabes que son tus deberes prioritarios ante el Señor. Vamos a obedecer las leyes de nuestra nación, por supuesto, siempre y cuando no choquen, no contradigan las leyes de Dios, ¿sí? Entonces, nuestra manera de defendernos, por decirlo así, contra la persecución, es vivir como cristianos, seguir siendo personas de bien, personas que obedecen al Señor, ser buenas madres, ser buenas esposas, buenas vecinas, buenas amigas, personas que si se levantan calumnias contra nosotros tengan que callarse a causa de nuestro testimonio, a causa de que somos buenas cristianas, que no
hacemos blasfemar el nombre del Señor. Y segundo, la apologética cristiana. ¿Qué es eso? La defensa de nuestra fe. Dice el apóstol Pedro que siempre tenemos que estar preparados para ofrecer defensa de nuestra fe. Siempre que nos pidan, tenemos que defenderla. ¿Y cómo es? Diciendo en quién creemos y por qué creemos en eso. Para eso tenemos que estar preparados, hermanos. Es muy importante conocer por qué creemos en Dios. Ay, porque yo lo siento en mi corazón. No es suficiente. Tiene que haber una base sustancial e inteligente. De hecho, la hay. ¿Por qué creemos en Dios? Porque eso se nos va a demandar en trabajos, en emprendimientos, en carreras que estemos tomando, entre compañeros en la facultad, a los jóvenes, a cualquier persona. Muchas veces se nos va a presentar, ay, pero ¿por qué crees en eso? Tan arcaico, tan viejo, tan obsoleto. No, yo creo en Dios por esto y por esto y por esto y por esto. Y bueno, cuando escuchen de que hay alguna enseñanza, algún curso de apologética cristiana, por favor, tómenlo porque tenemos que estar preparados y más en estos últimos tiempos donde la persecución a la iglesia va a ir creciendo. La hostilidad del mundo hacia los creyentes va a ir en aumento. Esto no lo podemos negar. Esto va a crecer, no va a menguar. ¿Sí? Si hasta ahora estamos bien en el sentido de tranquilos, bueno, gloria a Dios por eso, pero preparémonos para lo que viene, porque no va a venir un tiempo sencillo en este sentido, ¿sí? Entonces el Señor, ¿por qué nos dice dichosos y bienaventurados? Porque dijimos que esto es la prueba de ser genuinos cristianos. Y además es la oportunidad de demostrar nuestra fidelidad al Señor. ¿Qué mejor oportunidad que en el momento cuando te dicen, si no negás a Cristo, no recibís ayuda en esta enfermedad que estás atravesando, como le está pasando a nuestros hermanos allá en la India? Le están obligando a negar a Cristo para recibir ayuda con respecto al coronavirus. ¿Y ellos qué hacen? No lo niegan a Cristo y no reciben ayuda. Solamente ahí vamos a saber de qué estamos hechas, ¿verdad? Solamente ahí, al borde de la muerte, vamos a saber realmente quiénes somos, si realmente seremos fieles al Señor hasta la muerte. Y hoy me extendí un poquito más porque son las últimas bienaventuranzas y además tremendas. Además, en la promesa de ser dichosos por ser perseguidos por el Señor Jesucristo, la palabra vez tras vez nos habla acerca de una relación especial con el Señor que vamos a obtener a causa de padecer por Él. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer uno que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Para esto, no fuiste llamada para otra cosa. Para esto, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Aquellos que padecen por Cristo están caminando en las huellas del Señor Jesús. ¡Qué privilegio! Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, qué regalo, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. A nosotras nos encantaba la primera parte. Se nos ha concedido creer en el Señor. La verdad que se nos concedió la fe, porque es un don de Dios. Se nos concedió la fe para poder creer en Él, pero también padecer por Él. Se nos concedió y tenemos que recibirlo con la misma alegría y con la misma emoción de que recibimos la fe, recibir esta otra condición. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. No sientas vergüenza cuando se burlen de vos por ser cristiana, por creer en Dios, sino que glorifica al Señor cuando se estén burlando, porque eso significa que sos considerada una discípula de Jesús. Otro versículo más, dice Colosenses 1:24. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Él estaba condenado en la cárcel, atado con cadenas contra una pared durante años. Y decía que se gozaba por padecer eso.
Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Estaba viendo este versículo, dice que por lo que falta de las aflicciones de Cristo, no significa que Cristo no sufrió lo suficiente. Él en la cruz del Calvario exclamó, consumado es. Eso significa que la obra fue perfecta, fue completa, fue total. No hay nada más que pueda hacer el hombre, el ser humano, para ofrecer salvación a alguien o a la humanidad. Cristo lo hizo todo y es más que suficiente con lo que Cristo hizo. ¿Pero a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice lo que falta de las aflicciones? Significa que Cristo en la cruz del Calvario ganó para nosotros esa salvación. Pero para que ese evangelio, esa salvación, sea oída hasta lo último de la tierra, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, deberemos sufrir y padecer. La manera en que llegue el evangelio a otros lugares va a ser por medio del sufrimiento y del desprendimiento de nuestras vidas de cosas, de estar lejos de nuestros seres queridos, de dejar nuestras pertenencias, dejar nuestros trabajos. A causa del evangelio de Cristo vamos a padecer para que sea completada la obra del Señor en la cruz. Cristo pagó la salvación completa, pero para que esa salvación llegue a donde no ha sido oída, tenemos que sufrir muchas veces y padecer otras para que el evangelio llegue a todo lugar. Por eso debemos saber, hermanas, que padecer por Cristo tiene un gozo, conlleva un gozo indescriptible. Solo aquel que lo ha vivido o lo ha padecido puede saber de qué se trata ese gozo, esa paz inefable que está en nuestro corazón. Y que no solamente es aquí en la tierra, sino que la promesa del Señor es que seremos recompensados. ¿Cómo? Dice Romanos capítulo 8, versículo 17 y 18. Y si son hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria de Dios será tan grande que todo padecimiento aquí en la tierra quedará como nada. Y dice el Señor que somos herederos y coherederos con Cristo. Si hemos sufrido con Él, reinaremos con Él. Disfrutaremos de la gloria eterna que Él nos ha preparado. Así que, hermanas, no nos sorprendamos cuando por causa de Cristo y del Evangelio somos perseguidas, somos rechazadas, somos puestas de lado quizás, o seamos motivo de burla o desprecio, porque eso es parte del bagaje, del equipaje del discípulo del Señor en esta tierra. Mis hermanas, espero que como a mí el estudiar estas bienaventuranzas las haya llevado un pasito más adelante, un poquito más hacia la santificación que el Señor ha comenzado en nuestras vidas. Que realmente la obra de Él sea perfeccionada día tras día. Porque no somos perfectas y nos vamos a seguir equivocando, vamos a seguir fallando y pecando. Pero en nosotras debe estar siempre el anhelo y el deseo de ser obedientes a la palabra del Señor y caminar con mujeres conforme a la palabra y así poder dar testimonio de Él donde quiera que Él nos llame, ¿sí? Dios las bendiga mucho, estamos en contacto, este video va a ser subido a YouTube y si alguien lo necesita también lo vamos a pasar en MP3 para que lo puedan escuchar en audios a través de WhatsApp, así que me avisan y lo estaremos compartiendo de esta manera también. Dios las bendiga y hasta la próxima oportunidad. Gracias por haber estado allí.